día, pueblo del Señor. Amén. Hoy jueves nuevamente estamos en la casa del Señor, acompañado por nuestro hermano pastor Uziel Fernández, que viene de Iglesia de Dios, Jesús es el Camino, para dar la segunda parte del estudio llamado Los peligros del Halloween y por qué la iglesia no participa en estos eventos. Recordando que si se perdió la semana pasada, pronto estaremos subiendo a YouTube el video, y también puede ir a la página de nuestra iglesia para ir a mirar el video de la semana pasada. Pero vamos a continuar en el estudio Los peligros del Halloween, por qué la iglesia, los cristianos, nosotros lo que nos llamamos los santos de Dios, el cuerpo de Cristo, no participamos en los festejos de esta temporada, que meramente son diabólicas. Rotundamente decimos no a lo que es el Halloween. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Uziel. Vamos a orar para comenzar, y mientras vayan conectándose los hermanos, vamos a ir viendo en esta hora. Pastor Uziel, si nos puedes dirigir en oración, hermano. Amén. Vamos a orar. Dios bendiga a todos. Y vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este día tan glorioso que nos has dado, por la oportunidad de la vida, de la salvación. Muchas gracias, Señor amado. Sea tu nombre glorificado. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te alabamos, te adoramos, Señor. Toda la gloria te pertenece, toda la honra te pertenece a ti, Señor. Dios amado, en esta hora nos disponemos también a aprender de tu palabra, Señor, y a compartir esta palabra de bendición que nos has dado, Señor, con nuestro hermano pastor Joel, Señor, que sea esta palabra de bendición a los demás como lo ha sido para nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que hablemos conforme a lo que está en tu palabra, Señor, que hablemos de acuerdo a lo que es tu voluntad para con el ser humano, para con tu pueblo, tu iglesia, Señor, lo que es conforme a tu voluntad para nosotros, Señor, y que cada alma, cada vida sea bendecida por medio de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra. Creemos que estás con nosotros, Señor, y que esta palabra sea libertando cada alma que está cautiva, cada niño, cada adolescente, cada adulto, Señor, que sea libertado por el poder de tu palabra. Creemos, Señor, que usted lo hará, y le damos muchas gracias, le damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios bendiga a todo el pueblo una vez más, los que van sintonizando. Los peligros del Halloween y por qué la iglesia no celebra tales cosas. Una de las preguntas, una de las cosas que se ha escuchado, que muchos tienen un comentario, ¿por qué le tenemos miedo a tales cosas? O parece que tuviéramos miedo a tales cosas. Y una de las cosas que sabemos es que no es miedo, sino que es lealtad y fidelidad a nuestro Dios, sabiendo que hay consecuencias si uno participa en estas cosas. Amén. Es por decir, si un hijo no tiene permiso de salir del padre y el hijo como quiera desobedece y sale sin el permiso de su padre, de la misma forma Dios nos ha dicho, y vamos a mirar bíblicamente, Dios nos ha dicho que nos guardemos para Él, y todo aquel cristiano sabiendo estas cosas y como quiera participa, se hace llamar un hijo desobediente. Y esa es la realidad. No es miedo, es fidelidad a Dios y saber que cuando uno participa en estas cosas, corre el riesgo, pastor, de que se abran puertas a espíritus para que vengan y atormenten nuestras casas, nuestros hijos, nuestras propias vidas. Tenemos que tener mucho cuidado. Y no es que no hay un aviso, hay un aviso. Para eso Amén. estamos hablando y ministrando estas cosas. Y ya sabiendo estas cosas, y cuando uno participa,
ya está sobre la persona que hace una decisión de desobedecer. Entonces, ahorita le vamos a dar tiempo a nuestro hermano pastor para que él abra, pero sí quiero abrir con un texto bíblico. Respeto a si uno tiene miedo. No es que uno tenga miedo, sino que la realidad es que a través de su palabra vamos a mirar que Dios nos da autoridad sobre este tipo de cosas. Ahí en Lucas capítulo 10, versículo 19, vamos a mirar lo que dice sus sagradas escrituras. Lucas capítulo 10, versículo 19 se lee de la siguiente manera: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Una cosa, Dios ya nos dio, como quien dice, el poder en nuestras manos. Amén. Pero tenemos que saber y aprender cómo caminar, cómo usar, cómo distribuir o cómo ser buenos representantes de esa autoridad y poder. Entonces, cuando un cristiano camina guiado por el Espíritu Santo, ungido por Dios, con la palabra en nuestra mente y corazón, y con el denuedo y autoridad del Espíritu Santo, nosotros tenemos, hermanos, la autoridad sobre todas estas cosas. Pero ¿qué pasa con aquellos que no? Ellos les entra un miedo, les entra un temor. Nosotros no tenemos miedo a estas cosas. Nosotros lo que hacemos, hermanos, es hacer guerra espiritual, orar, interceder por aquellos que son afectados por estas cosas. Por eso estamos aquí, para traer la palabra al pueblo que quizás no sabe, o los que saben darles un recordatorio, porque su palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso nosotros con estos medios estamos diciendo: no sabes, te vamos a enseñar, pero cada quien ya después es responsable de su vida, si lo hacen o no. Pastor. Amén. Sí, como lo decía usted, no es miedo a lo que se celebra todo esto. De hecho, sabemos que el Dios que creemos, nuestro Dios que es todopoderoso, es soberano, ¿verdad? Entonces, Él nos ha dado autoridad, dice, como dice aquí la escritura que acaba de leer, el mismo Cristo le dijo a sus discípulos: le doy potestad de hollar serpientes, dice, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros confiamos en el poder de Jesucristo, no tenemos miedo a la obra del enemigo. Más que todo, ¿verdad? Si hacemos esto, hermanos, es para decirle a la gente, tal vez hay gente que no lee la Biblia, aún yendo a la iglesia, decirle que celebrar todas estas cosas es darle la espalda a Cristo, es ir en contra de la salvación que el mismo Cristo está ofreciendo a través de su sacrificio en la cruz de Calvario, y que nosotros plenamente, ¿verdad?, estamos seguros que esto es una fiesta no agradable a Dios, que va en contra de la voluntad de Dios, que Dios abomina toda esta situación. Por lo cual, si nosotros participamos en lo mínimo, abrimos la puerta para que el enemigo entre a nuestras vidas, a los hogares, y haga destrucción, ¿verdad? Entonces, amén, no queremos que el pueblo perezca, ni nosotros perecer por falta de conocimiento, del conocimiento de la palabra de Dios. Así es. El mundo tiene conocimiento, pero conocimiento de ciencia del mundo, pero nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es poder, es autoridad, es vida. Entonces, este conocimiento a la palabra de Dios es la que nos puede libertar de toda esclavitud, ¿verdad? Amén. Entonces, que esas personas que no han entendido lo terrible que es participar de estas fiestas, no solo que son paganas, mundanas, son fiestas diabólicas, meramente diabólicas, ¿verdad? Entonces, a través de la escritura, Dios reprueba todo esto, por lo cual nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no como predicadores, dejemos eso, como hijos de Dios, no debemos de participar, ¿verdad? Y no tenemos temor, solamente queremos hablar de esto para que las almas no caigan en este engaño, porque así muchos caen por engaño. Amén. Muchos van porque saben lo que se hace, pero muchos van porque son engañados, piensan que es
una fiesta, un pasatiempo. Eso no es así. Eso es una obra meramente maligna. Nosotros miramos cómo el diablo está obrando en las personas que no tienen temor de Dios. Por ejemplo, esto del aborto, esto de la homosexualidad, del lesbianismo, todo eso está levantando campañas de todo esto, y la Biblia reprueba todo eso. Dios ama al pecador, Dios ama tanto a la humanidad que Cristo mismo dio su vida a la cruz de Calvario para salvarnos. Amén. Alguien escribió ahí, no me acuerdo quién, pero dice: la gente no va al infierno porque Dios los haya rechazado, sino porque ellos han rechazado a Dios. Y eso es verdad. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a dar su vida por todos nosotros, ¿verdad? Pero lo único que nos puede libertar de la esclavitud del pecado y de caer en el error, en el engaño, es la palabra de Dios. Amén. Es Cristo a través de su palabra. Así es. Así que sigamos para adelante. Una de las cosas que tenemos que entender, y es esto, y digo esto porque se habla mucho de esto en este tiempo, pastor, sí existe la brujería. Amén, sí. Sí existe la hechicería. Hay cristianos que prefieren ignorar esa realidad y decir, no creo en eso. Pero la realidad es que sí, y ha existido por muchísimo tiempo estas cosas, y lo único que ha hecho es, a través del tiempo, crecer y crecer y crecer. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que hoy en día, en este siglo, la realidad triste es que hace falta una iglesia, un cuerpo de Cristo con la autoridad que habla la palabra de Dios en esta hora. ¿Por qué? Porque estas iglesias han adoptado ir a hacer en las mismas iglesias estos festejos, esto de disfraz, esto de pedir dulces. Hay cristianos que les enseñan en su iglesia que no deben de participar en estas cosas, pero como los niños piden y piden y piden, porque sus amiguitos van y buscan otra iglesia donde le pueden facilitar el hecho de disfrazarse, de pedir los dulces, pero como es en otra iglesia, creen que todo está bien. Y la realidad es que cuando tú tienes un caballo y lo pintas blanco con rayas negras, no se puede hacer llamar cebra. Sigue siendo un caballo. El pecado sigue siendo pecado. Donde quiera que lo hagas, aún si lo participas o lo hagas en la misma iglesia, adentro o en el altar, el pecado sigue siendo pecado. Amén. Y tenemos que hacer esa separación de saber, ¿sabes qué? Sí existen tales cosas. Esto es un pecado. La Biblia habla de la hechicería, de la brujería, que es un pecado y que no se debe de hacer. Entonces la realidad es que cuando usted disfraza a su hijo o su hija, lo lleva, usted abre las puertas al mundo espiritual para que los demonios entren y acosen su vida, su propia vida, la vida de sus hijos, hacen estorbo en su casa. De la forma que usted le quiera pensar o llamar de esto, usted le está dando autoridad y acceso a que el enemigo venga a su vida a atormentarlo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es menester orar por nuestros hijos. Por eso es menester enseñarle a la iglesia: tú tienes la autoridad de Cristo porque ya te la dio. ¿Cómo? Aquí está. He aquí os doy potestad, o sea, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada nos puede hacer daño mientras estamos en Cristo Jesús. Amén. Porque si nos salimos de eso, nosotros salimos de la cobertura del cuidado de Dios y estamos blancos, libres para que el enemigo venga y ataque. Tengamos mucho cuidado, pueblo del Señor. Una de las cosas es, mientras tú le das acceso al diablo a que entre en tu vida a través de esto, ellos, hermanos, están ahí. El enemigo no duerme, anda como león rugiente. Ahora, necesitamos mirar una cosa. Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Usted lee cómo Satanás se le metió en la cabeza
yo subiré, haré mi trono al lado, igual al de Dios y seré semejante al Dios Altísimo. ¿Sabes qué? No va a suceder. Entonces tenemos que tener cuidado que estas potencias, estas fuerzas, como conocemos la deidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay una trinidad diabólica también, que es Lucifer, el anticristo y el testigo malo, que asemejan la deidad de Dios, de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta es la trinidad diabólica también, Lucifer, el anticristo y el testigo malo, que habla revelaciones. No vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero lo que sí les quiero decir es que esto sucede. Las fuerzas malignas existen en esta tierra y por tanto tenemos que cubrirnos con la presencia de Dios, la sangre de Cristo, evitar participar en estas cosas, porque participando estás abriendo la puerta, y cuando haces esto los peligros empiezan, los problemas empiezan, y a veces y luego nos hacemos la pregunta: Señor, ¿por qué no me bendices? O Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y luego le echamos la culpa a que son pruebas y son luchas. No, son consecuencias de nuestras propias acciones que han causado nosotros sufrir de esta forma. Quiero ir rapiditamente, pastor, vamos a ir a Levítico. Amén. Vamos a hablar de lo que es que rotundamente Dios está en contra de este tipo de acción. Levítico Amén. Capítulo 20, versículo 27, pastor, si lo puede leer, para nosotros ubicarnos, y usted me puede dar una explicación, aunque yo creo que es bastante claro lo que dice este texto, pero por si habría una duda o tendríamos que explicárselo a alguien nuevo, ¿cómo se lo Amén. Explicaríamos a esa persona? Amén. Dice la palabra de Dios: el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Nosotros miramos, ¿verdad?, aquí la palabra de Dios como en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, ¿verdad?, todo aquel judío, hebreo, un judío, un hebreo era pues del pueblo de Dios, parte del pueblo Amén. De Dios, ¿verdad? Y dice que el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare, a la adivinación, ha de morir. Y nosotros miramos que dice que ha de morir apedreado, ¿verdad? Dios siempre ha desechado lo que es invocar a los espíritus de los muertos. Y es lo que se celebra en esta fiesta. La gente pone altares que porque los muertos vienen, cuando la Biblia dice que el que muere en Cristo va a vida eterna. El que muere sin Cristo va a perdición, va al infierno. No es que los espíritus de los muertos vienen aquí, nada de eso. Y la gente cree en todo esto, mucha gente cree en esto. Aún entre las iglesias, ¿verdad?, hay quienes piensan que tal vez puede venir el familiar. Un familiar o muerto. Luego dicen: yo ya tengo alguien en el cielo que me cuida. El único que nos puede cuidar es Dios. Amén. Mi papá ha fallecido, murió, fue con Cristo. Él no me puede cuidar de allá. Pero muchas veces tiene esa creencia. Es una creencia que Dios abomina. Dice la palabra del Señor que el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto o se entregase a la adivinación ha de morir. Y ahorita miramos que la gente no muere apedreado, pero si la gente sigue en esas prácticas diabólicas, espiritualmente está muerto. Por eso muchas veces llegamos a la iglesia, no sentimos la presencia de Dios, no nos podemos gozar porque hemos venido disfrutando de una vida mundana, ¿verdad? Entonces, y si la persona no se arrepiente, muere así, obviamente es terrible porque se va al infierno. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios nos advierte, pastor, y quisiera leer aquí en Romanos capítulo 13, verso 12. El libro de los Romanos, con el Señor, es un verso muy, muy hermoso que estaba mirando, que ya de hecho mucha de la iglesia lo conoce, lo hemos leído. Dice el capítulo 13 en su verso 12: la noche está avanzada, se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Dice que la noche está avanzada. La noche simboliza el pecado. Sí. La maldad ha subido mucho. Se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué es lo que se manifiesta en estos días? Las obras de las tinieblas. Por eso a la gente le gusta la oscuridad, le gusta mirar los fantasmas y tantas cosas. Ahora, nuestros hijos, por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Nosotros somos responsables de instruir a nuestros hijos, hablarles con claridad que esto no es un festival, que esto no es un pasatiempo, que esto no es una diversión, que esto es algo meramente satánico, de lo cual ellos no pueden ser partícipes también. Así es. Y hablarles con claridad, porque ellos miran todo. Entonces tenemos que ser claros con nuestros hijos y hablarles. Y la palabra de Dios nos manda a nosotros a vestirnos de las armaduras de luz y a desechar las obras de las tinieblas que en estos días se mueven mucho y obviamente en todo tiempo. Amén. Amén. Y una de las cosas es esta: respeto al día de hoy. Por decir en Levíticos, el que evocare espíritus. Hay jóvenes, hay personas que en estos días se les prende la noción de practicar ciertas cosas. Hay un juego, no sé cómo se llama en español, pero en inglés es el Ouija board, donde se juntan, ponen la mano en una pieza y supuestamente le hacen una pregunta a los espíritus. Y esa cosa empieza a mover para dar contestación a esas preguntas. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese juego, pastor, tú la puedes comprar en el Walmart. O sea que públicamente cualquier persona tiene acceso a tales cosas. Amén. Y hay otras personas que practican el elevarse. Se dan cuenta, tienes que decir estas palabras y esto, y pon una silla. Y hay jóvenes que practican estas cosas pensando que es una diversión, no sabiendo que están marcando sus vidas como un blanco para que el enemigo ya tiene acceso a tu vida mientras tú empiezas a practicar estas cosas. Tengamos mucho cuidado con las cosas que hacemos. Todo tiene alguna consecuencia, sea buena o sea mala, pero todo lo que se involucra con la oscuridad, como dice aquí en Romanos donde usted leyó, dice, la noche es avanzada, la oscuridad abarca todo. Tenemos que vestirnos de las armas de luz. El verso 13, su primer parte, dice, andemos como de día. Amén. ¿Y cuál es el día? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el capítulo 119 de Salmos. O sea que la herramienta, las armas que habla aquí, ya las tenemos. Es nuestra guía, es nuestro ayo, la palabra de Dios. Y tenemos que entender, ya nos dijo la palabra en Levíticos, no invoquen espíritus. Amén. No participen en estas obras de Satanás. Y sin embargo, hay mucha gente que lo ha hecho. Y si lo ha hecho, la sugerencia es, pídele perdón a Dios. Pídele al Señor que te santifique y que rompa las cadenas que quizás hemos podido obtener durante el día, durante el año, durante la semana. Porque créame, pastor, que hay cristianos que andan todavía con cadenas en las manos, espiritualmente hablando. No pueden levantar las manos para adorar a Dios. No pueden abrir la boca para gritar un amén, gloria a Dios, aleluya. Si te hace difícil alabar a Dios de esta forma, yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que busquemos, examinemos nuestra vida. Si hay que pedirle perdón a Dios, pídele perdón y también amén. Pide liberación. Y si aún no esto es afectivo, ve con tu pastor, dile lo que está sucediendo en el amor de Cristo para que seas libre de lo más rápido que se pueda, porque es menester de que el pueblo de Dios sea libre. Dice su palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si no tienes libertad, pastor, cualquier persona
que nos está viendo no tienen la libertad de Dios, no tienen el Amén. Espíritu de Dios. Así que vamos a ir al siguiente verso, 1 de Samuel, capítulo 28. 1 de Samuel, capítulo 28. Son varios textos del 7 al 13. Y vamos a leerlos. Lo leo rapiditamente. 1 de Samuel, capítulo 28, del 7 al 13. Esta es una historia. Amén. Ahora, en estos tiempos del rey Saúl, vamos a darnos cuenta que fueron algunos años mucho más antes que Cristo. Amén. O sea, lo que quiero dar a entender, si nosotros nos basamos del tiempo de Levíticos, Samuel, estamos hablando de miles de años antes de la venida de Jesucristo sobre esta tierra. O sea que la brujería, la hechicería ha existido por muchísimo tiempo y necesitamos entender que sí existe y que si nos descuidamos sí te puedes afectar. Pero mientras tú tienes el poder de Dios, la autoridad del Señor, no te puede hacer daño, así como dice Lucas. Pero si no lo tienes, ten mucho cuidado y identifícalo en tu vida para que seas libre en el nombre de Jesús. 1 Samuel capítulo 28 del 7 al 13 dice así, en el nombre del Señor. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Vamos a parar ahí. Amén. Mira lo que está sucediendo. Hay engaño aquí, hay hechicería, Sí. hay evocación de espíritus, hay de toda clase de males que se practican hoy mismo en estas celebraciones. Saúl dice: todo aquel que tiene espíritu de adivinación. Ahora vamos a entender y ser claros, esta llamada bruja de Endor está poseída por un demonio, está claro. Amén. Tiene un espíritu de adivinación. Amén. Ahí. Luego algo sucede, como ella tenía espíritu de adivinación, y esto yo lo estoy pensando, no dice la Biblia, yo creo que ella ya sabía que Saúl estaba ahí. O sea, él disfrazado, yo creo que ella ya sabía que Saúl era Saúl. La Biblia dice que cuando él fue elegido rey, que algo que sobresalía en lo físico, de que él salía de los hombros para arriba de todos los De demás. todos los hebreos. Número 2, como espíritu de adivinación, que sí hay espíritus de adivinación, Amén. le pudo haber revelado que este era el rey, pero ella quería asegurar su seguridad primero. Tú sabes que Saúl ya dijo que no debemos, ¿por qué me quieres hacer morir? Te juro, dice, te juro por Jehová que no te sobrevendrá mal. Ella ya aseguró su vida de que ella va a poder hacer lo que quiere.
bueno, eso es muy independiente. Sin embargo, hazme llegar Samuel. La Biblia dice más después que llegó Samuel. Otra cosa, Samuel ya estaba muerto, Samuel ya estaba en el seno de Abraham. Amén. No era Samuel, sino un demonio disfrazado de Samuel. Pueblo de Dios, entienda que estas mismas cosas, brother, si esto fuera una película, estuviera una película espectacular, dependiendo de esta historia, ¿me entiende? Muchos creen que fue Samuel el que subió. Pero si nosotros entendemos claramente, la Biblia dice que Saúl fue de noche. Fue de noche. Fue disfrazado. Y dice que la mujer miró dioses que subían de la tierra. Dios habita en los cielos de los cielos. Entonces, claramente la Biblia está hablando de que no era Samuel. Y por eso muchos dicen, muchos creen que los cristianos pueden ser embrujados. Dios no libre de eso. Un cristiano no puede ser embrujado. Y muchos creen que fue Samuel el que subió. La Biblia no reconoce que fue Samuel. La Biblia relata cómo fue la historia de Saúl. Saúl ya había sido desechado por Dios, porque Saúl ya no escuchó la voz de Dios. Así es. Ni por el profeta, ni por nada. Dios no le habló. Entonces, luego viene Saúl y le dice a esta mujer, hazme subir a Samuel. ¿Quién es Saúl para dar esa autoridad? No. Entonces no puede ser. Y por eso muchos creen que eso es parte del cristianismo y que si vino Samuel, eso no es así. Hay que leer y entender bien la palabra de Dios. Dice que Saúl se disfrazó. Fue de noche y la mujer dice que miró dioses que subían de la tierra, ahí en el verso 13, la cual dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo una hechicera puede hacer subir un alma de Dios? No se puede, ¿verdad? Si Dios reprueba eso, ¿cómo Dios se va a prestar a esas cosas? Dios no lo hace de esa manera, pero la Biblia dice claramente que se disfrazó. Y es lo que hace la gente hoy. Se disfraza, invoca los espíritus de los muertos, que es una abominación a Dios. Así es. Por eso le insistimos, si usted está en eso, salga de eso. Esto no es una fiesta, no es un pasatiempo. El Señor nos ayude y nos libre de todo eso. Libre Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, y no caigamos en esas cosas. Amén. Amén. La realidad, pastor, es que cuando uno lee esto y no entiende el resto de la Biblia, como dice usted, hay cristianos que creen que sí fue Samuel. Ahora, sabemos muy claro ahí en el verso 14, sabemos que Saúl, como dice usted, pastor, ya no escuchó la voz de Dios. En otras palabras, ya no tenía la revelación de Dios. Entonces, cuando él le hace la pregunta, ¿cómo se parece un anciano cubierto de un manto? Y aquí es la clave. Y Saúl entendió que era Samuel. No dice que era Samuel, sino que él pensó y creó y él se la hizo de que era Samuel. Sí. Entonces, porque el Espíritu Santo ya no estaba en él para darle la revelación. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de él. Ya no escuchó la voz de Dios, ni por profetas. Entonces, en su propia concupiscencia, en su propio entendimiento, dice, y Saúl entendió que era Samuel. Amén. Pero era un demonio disfrazado. Entonces es necesario que tengamos el Espíritu de Dios, el discernimiento. Pastor, hay ocasiones, hay testimonios donde, como usted decía la semana pasada, agentes de Satanás infiltrando las iglesias para hacer destrucción. Por eso no cualquiera puede poner manos sobre alguien en el altar
interceder o ministrarles. Amén. ¿No? Porque puede haber gente lleno de demonios y aún hablan lenguas dentro de la iglesia, pero en vez de ser lenguas angelicales, son maldiciones en estas lenguas diabólicas. Y lo que están haciendo es poner maldición sobre la vida. Hay una muy famosa americana de nombre doctora Rebecca Brown, que este año ya pasó a la gloria del Señor, pero ella fue bruja. Y ella dice, a nosotros nos enviaban a las campañas, nos vestían de faldas largas y nos hacían peinarnos como cristianas. Y al momento de la administración, dice, llegábamos al altar y empezábamos a poner manos sobre las personas. Dice, y lo que hacíamos es tocábamos su mano, tocábamos el otro mano, y cuando tocábamos su frente y decíamos estas maldiciones en lenguas diferentes, la gente caía. Sí. Tenemos que tener cuidado, hay que tener discernimiento. Estas cosas existen y son reales, y es una lucha que como pueblo de Dios, como hombres de Dios, tenemos que luchar en contra de ellas. Y si vivimos apartados, nos pasaría lo de el rey Saúl. Así es. Creyó que era Samuel. Si vivimos apartados de Dios, creeremos que Dios manifestándose en la iglesia y son espíritus malignos. Por eso es necesario como iglesia estar en oración, velando, ¿verdad? Y pidiendo a Dios discernimiento. El único que nos puede dar sabiduría y revelar las cosas es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y como ministros de Dios, tenemos que tener cuidado, y tal vez algunos se van a ofender por esto, pero hay momentos en la iglesia donde está el Espíritu de Dios moviéndose, la gloria de Dios, y de repente alguien sale moviéndose como una víbora. Y el que no tiene discernimiento, y he visto muchos evangelistas, muchos diferentes pastores, ahí está el poder de Dios, mira, ahí está, creyendo. Dios no es un Dios de desorden, y eso no puede suceder. Ahora, hay un espíritu llamado el espíritu de la serpiente que se infiltra mucho en las iglesias. Hay muchos estudios, hay mucho base para decir y poder identificar que ese es un espíritu diabólico y no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y hay mucha gente que lo acepta. Eso es de Dios, esa es la gloria de Dios. Y tenemos que tener cuidado sobre esas cosas, identificarlas y reprenderlas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a lo que es rapiditamente en Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. Amén, de Dios. Pastor, si lo puede leer. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Una vez más, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entendamos. Amén. Y es lo que estamos haciendo, tratando de reprender todo eso y haciéndole ver a nuestros hermanos que tenemos que reprenderla y no participar en ello. Ahora, una cosa, si nosotros miramos pero no hacemos nada, igualmente seguimos siendo partícipes. Amén. Dios nos llama a ser soldados de Él. Si la identificamos, tenemos que reprenderlas. Dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, de la oscuridad, de la noche. Recuerden, esta es una celebración meramente de la oscuridad. Nomás se baja el sol y ahí es cuando todos los niños salen a tomar sus dulces. Amén. A participar en fuego, en fogatas. El fogata no es malo, pero sabe que mucho de eso tiene simbolismo también. Propósito para lo que el propósito. Amén. Y si nosotros simplemente a la ligera nos apartamos a un lado, nos cohibimos o nos escondemos, igualmente no estamos haciendo la voluntad de Dios.
no participes en las obras de las tinieblas, sino más bien, dice, es más, repréndelas. Hay que reprenderlas en el nombre de Jesús. Ponte en la brecha, en otras palabras, oponte a estas cosas. Te tienes que oponer. Es que mi amigo, es que mi familia lo hace. Oponte. Dile, sabes que eso está mal. Oponte a estas cosas. La Biblia dice que no vino a hacer paz, sino que a hacer división. Jesucristo. Amén. Cuando tú te paras sobre la palabra de Dios y tú enseñas y tú hablas lo que es la verdad, mucha gente se va a apartar de ti. Te van a dejar. Se van a separar de ti porque estás parado firme sobre la Biblia. Amén. Cuando llegó el momento de ir a la sinagoga, Jesucristo sacó a los mercaderes. ¿Con un qué? Con un látigo. Con un látigo. ¿Saben qué? Esta es la casa de Dios. Usted les ha hecho a una cueva de ladrones. Se opuso a la injusticia que estaba pasando en la casa de Dios. No porque había tanto, sino que porque eran personas de ganancia personal, porque eran personas que estaban engañando, porque eran personas que estaban tomando ventaja de la necesidad que había, y ellos, Jesucristo los sacó. Se opuso al mal que estaba ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pueblo de Dios? Evitar, no tan solamente evitar, sacar estas cosas de nuestras casas, de nuestras familias, oponernos rotundamente a estas cosas. Por eso, primeramente, Dios, pastor, vamos a participar el 31 en una vigilia. Amén. Donde nosotros estaremos levantando el nombre de Dios. Amén. Donde estaremos reprendiendo todo espíritu maligno, donde vamos a estar intercediendo por esas almas que quizás las cadenas, donde estén secuestrados se abran, que Dios haga milagros y la gente, los niños, los jóvenes que van a ser sacrificados puedan apartarse, puedan escapar por su vida, y que sea algo que nosotros tendremos que ser. Ahora, usted y yo somos peregrinos en esta tierra, ya lo sabemos. Amén. Pero vamos a mirar lo que eso significa para nosotros con bases bíblicas. Vamos a ir rapiditamente a Deuteronomio capítulo 18. Aleluya, gloria a Dios. Verso 9 al 13. Deuteronomio, ¿qué? Capítulo 18. Amén. Nosotros miramos, ¿verdad? Cuando Cristo iba a ser apresado y crucificado, dice que él fue al monte Getsemaní. Amén. A orar, e invitó a sus discípulos a orar. Por eso el 31 nosotros estamos programando esa vigilia, donde el enemigo se levanta, pero nosotros como hijos de Dios tenemos la victoria. Amén. Amén. Es una lucha, es una batalla, es una guerra, pero nosotros tenemos asegurada la victoria. Así en es. Cristo Jesús. Cuando Cristo iba rumbo al Calvario, él fue a fortalecerse en Dios. Y es lo que vamos a hacer ese día, a fortalecernos, a clamar por la familia, por nuestros hijos, por aquellos que participan, que Dios nos libre. Así Amén. es. Deuteronomio 18 dijo. 18 verso 9 al 13. Amén. ¿Lo lee, pastor? Amén. Dice la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenda a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Verso 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Quiero tenerme un poquito aquí, donde dice ni magos. Nosotros debemos tener cuidado que miran a nuestros hijos en internet. Sí. Hay mucha magia. Hay mucha gente que hace magia, que aparece dinero y todo eso. Tenemos que sacar eso de nuestros hijos y decirles por qué. Pero sigo leyendo. Ni encantador, verso 11, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Hasta dónde dijo?
Hasta el 13. Porque dice el verso 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Miramos, ¿verdad?, cómo Dios rotundamente no Específicamente quiere que participemos de ello. Y si somos hijos de Dios, es como nuestro Padre nos manda y nosotros como hijos tenemos que obedecer. Amén. Y estas cosas básicamente bien claras: hechicería, no magos, no curanderos. Adivinación, Hay gente consulta a cristiana, los muertos. hay gente cristiana que van y se hacen una limpia o se barren, no sé el término, pero donde llegan a alguien y les pasa un huevo encima. Debemos de tener cuidado. O sea, esas cosas que tal parece que son tradiciones, es que mi mamá lo hacía, ¿me entiende? Y hay gente, una vez una hermana me testificaba, dice, ay pastor, mi mamá todavía cree en esas cosas. Sí, Dios nos libre de eso. Tengamos mucho cuidado, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. En otras palabras, no sacrificar a sus hijos. Esto es para el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos hacen estas cosas. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas. En otras palabras, no agarres las costumbres del mundo. Amén. No agarres las cosas de tus vecinos, sino tú eres apartado. Verso 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Amén. ¿Qué más claro? No nos es permitido, no porque tengamos miedo, sino que por obediencia a nuestro Padre Celestial que nos dice, no hagas esto, no lo vamos a hacer. Amén. Y algo también, pastor, es la palabra abominación. Amén. Tenemos que explicarlo por si hay alguien nuevo y no entiende. La palabra abominación viene de la raíz abominar, que específicamente significa odiar. Amén. Aborrecer, lo aborrezco, no quiero nada que ver con estas cosas. Hay mucha gente que dice es una palabra muy fuerte, sin embargo está en la Biblia y nos hace entender para que usted y yo entendamos rotundamente separados. Amén. Amén, pastor. No participar de ello. Muchas veces hay gente que dice, bueno, no participamos de esto, ni de aquello, ni del otro. ¿Qué hacemos? Bueno, es que Dios tiene promesas grandiosas para su pueblo. Así es. Amén. Podríamos tocar las promesas de Dios que Dios tiene para con nosotros. Son hermosas, por eso Dios quiere que nos apartemos de todo ello para llevarnos a algo mejor. Amén. No en estas prácticas, no en estos pasatiempos, que la gente goza un tiempo y luego va al sufrimiento. Dios quiere llevarnos a la vida eterna, a las mansiones eternas. El tiempo se ha ido. Amén. Bastante rápido, ¿verdad? Pero que sea de bendición para los que nos han escuchado. Para nosotros también es de grande bendición. Y como ya la palabra de Dios es específica, esto no es el pensamiento de un pastor, de un creyente, es la palabra de Dios. No participar. No es una opinión, No es una opinión. sino que es la palabra de Dios que Mandamiento. queremos expresar. Mandamiento. Primero Dios, la semana que viene tal vez terminemos esta serie de estudios. Amén. Solo Dios sabe, pero vamos a entrar ya específicamente en los actos que se hacen en Halloween. Así que vamos a ser despedidos en esta hora. Amén. Y con la ayuda de Dios, si usted puede, compártelo con alguien que puede ser de bendición este video. Así que Dios me los bendiga y pastor, ¿se Amén. nos puede despedir? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor amado. Gracias por este hermoso tiempo.
Bendiga a todos los oyentes, Señor, que sea de grande bendición esta palabra, Señor, porque es tu palabra fiel y poderosa, Señor. Gracias por este momento, por esta hora que nos ha permitido compartir esta bendita palabra. Gracias por usar nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret vamos a salir de este lugar. Llévanos con bendición. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.